La situación de la resolución que se emitió ayer por parte de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, por ahí el día de ayer estuvo circulando un video donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite el proyecto para analizarlo de inconstitucional. Una vez que este proyecto está admitido y analizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pérez Dayan hace el pronunciamiento que él considera que la ley del Fondo de Pensiones es inconstitucional, toda vez que el Poder Legislativo del Estado de Nayarit carece de competencia para legislar en esta materia. En ese sentido, en el posicionamiento, él considera que no es necesario entrar en el estudio de fondo de esta ley y lo declara de esa manera inconstitucional, ¿no? Ya en el análisis, cada uno de los ministros dio un posicionamiento donde algunos ministros consideraban que, si bien es cierto que era incompetente el Poder Legislativo para legislar en la materia, en ese sentido no se revisó el proceso legislativo. Por lo tanto, hay algunos ministros que dicen que se debe revisar el proceso legislativo. También otro ministro hizo mención que era importante checar la afectación que se le hacía a los trabajadores. Otro ministro comentaba de que sí invadía esferas del tema de la seguridad social y que se debería revisar ese punto para ver si se declara inconstitucional o no. Y otros ministros consideraron que sí había violación en aspectos de que el gobierno del estado intentó hacer un afore y hacer un tema financiero que no es correcto, porque el Poder Legislativo de Nayarit no tiene las facultades, es incompetente para legislar en la materia, pero que para ese sentido ellos hicieron un acuerdo administrativo de fecha 6 de agosto donde lo regulan con la Afore siglo XXI, ¿verdad? En pocas palabras, lo que se vio el día de ayer es que la inconstitucionalidad de la ley del Fondo de Pensiones o la ley del Fondo de Ahorro para los Trabajadores sigue viva. ¿Por qué motivos? Porque simplemente los ministros no estuvieron de acuerdo con Pérez Dayan en que no bastaba la incompetencia del Congreso para legislar en materia de las afores. Más sin embargo, cada uno dio un posicionamiento y lo que se va a hacer es que se le dio la oportunidad a Pérez Dayan de desechar su proyecto o retornarlo. Él consideró que lo iba a retornar toda vez que él insiste en que con la incompetencia del Congreso del Estado para legislar esta materia bastaría. Pero en caso de no ser así, pues él pide que se haga el retorno. Esto quiere decir que de los 9 ministros que votaron en contra por tener cada quien un punto de vista diferente, tendrán que hacer un nuevo proyecto que cumpla todas las expectativas expresadas por estos ministros, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la ley del Fondo de Ahorro para los Trabajadores sí puede ser invalidada, sí puede ser declarada inconstitucional, toda vez que sabemos que dicha ley carece de técnica legislativa. Por tanto, también nosotros tenemos el pleno conocimiento que carece del proceso legislativo correspondiente. Entonces no hubo sentencia como tal. No hubo sentencia como tal. Es falso lo que dice Gabriel Camarena, que hubo una sentencia y que esa ley ya no se va a poder declarar como inválida. Eso es falso. La situación es que quedó en stand-by, se va a hacer un nuevo proyecto con las aportaciones que cada ministro hizo, y esto quiere decir que en el próximo pleno, donde se vuelva a someter la inconstitucionalidad de dicha ley, el proceso legislativo pudiera ser materia para que sea desechada e invalidada dicha norma. Pues quedó en la Suprema Corte. El caso sigue en la Suprema Corte hasta que se vuelva a retomar. El caso sigue en la Suprema Corte, nadie ha ganado. Simplemente los ministros no estuvieron de acuerdo que la falta de competencia del Congreso para hacer esta ley no bastaba para ser inconstitucional, que hay otros factores que se tienen que tomar en cuenta, como el tema del proceso legislativo, si estuvo bien llevado el proceso legislativo, si no invade esferas de la seguridad social, ya sea del ISSSTE o del IMSS, el tema de que no se tomó en cuenta la violación que existe o la afectación que existe de manera inmediata hacia los trabajadores, el tema de que sí existen vicios en la norma que dicen que se metieron más allá de lo que está regulado por la CONSAR y lo que está regulado por el SAR, ¿no? Y en ese sentido, que los únicos que tienen materia para legislar en ese sentido es el Congreso de la Unión. Entonces, la ley sigue viva y se puede declarar inconstitucional porque hay muchos elementos que dieron los ministros muy importantes, y que nosotros tenemos fe de que esa ley va a caer, porque el proceso legislativo, como todos sabemos, estuvo viciado, no se llevó apegado a la normativa que tiene el Congreso del Estado de Nayarit. ¿Van a presentar alguna conmoción?
No, no es necesario, puesto que sigue viva. Lo que hicieron es nada más retornar, y de los 9 ministros que votaron en contra, alguno de ellos tendrá que realizar un nuevo proyecto con las apreciaciones que cada ministro dio. Como se los comentaba, hay un ministro que dice que no basta la incompetencia del Congreso, que se debió de haber revisado el proceso legislativo. Hay otro ministro que dijo que no se tomó en cuenta las afectaciones que se le hacen a los trabajadores. Hay otro ministro que dice que sí ve inconstitucionalidad porque violenta la esfera de seguridad social, ya sea de la ley del ISSSTE o del Seguro Social. Hay otros ministros que dicen que sí invadió la esfera del tema de meterse en crear una afore del gobierno del estado cuando no tienen materia para legislar, ¿no? Dayan Pérez dice, yo no entré a la revisión de todo lo que ustedes proponen porque simplemente ya hemos votado otras leyes por incompetencia. Si el Congreso del Estado es incompetente, así el Congreso del Estado hubiera legislado muy bien en esta materia, se debe declarar inválida, porque no tiene competencia el Congreso para legislar en esta materia. Por lo tanto, desde su inicio, como lo hemos dicho, es una ley, un Frankenstein que nació muerto, que está mal estructurado, porque carece de técnica legislativa y porque el proceso legislativo fue viciado. Más aparte de esto, pues el Congreso no tuvo por qué legislar en esa materia. Entonces, nosotros coincidimos con el ministro Pérez Dayán, que si no hay competencia del Congreso, ¿por qué legislar? O se vio de haber desechado. Más sin embargo, los posicionamientos de los ministros que dieron también son válidos, ¿no? Pues revisen el proceso legislativo, revisen verdaderamente la afectación de los trabajadores, revisemos la esfera donde se entromete en temas de seguridad social, y en esta situación el ponente que le corresponda hacer este nuevo proyecto, cualquiera de los 9 ministros, pues tendrá que acatar todas las posicionamientos que dio cada ministro, generar un nuevo proyecto que tendrá que se llevar al pleno, nuevamente decir si están de acuerdo que es inconstitucional, como lo estuvieron el día de ayer, se declara que si hay cierta inconstitucionalidad, se va a entrar al análisis y ahí veremos qué es lo que procede. Pero nosotros tenemos... No ha causado Estado, y es falso lo que dice Camarena, que esta ley no puede ser invalidada. Puede ser invalidada porque todavía hay muchas aristas que revisar para poder declarar inconstitucional dicha ley. Todas estas observaciones que mencionaron los magistrados, ¿sí fueron consideradas dentro del proyecto de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Simplemente fue el ministro Pérez Dayán quien se abocó únicamente a la cuestión de si podía o no legislar el Congreso en esa materia. Sí, mira, el tema es de que, en primer lugar, de los 11 ministros, una ministra dijo que ella consideraba que Derechos Humanos no tenía por qué interponer una acción de inconstitucionalidad por el tema que Pérez Dayán expuso. Entonces, los 11 ministros estuvieron a favor y se hace ese estudio. Pérez Dayán dice, yo veo innecesario entrar a estudiar de fondo toda la ley, puesto que es incompetente el Congreso para legislar en esta materia. El Congreso del Estado no puede legislar en tema de afores ni de seguridad social, y menos en temas financieros. Eso ya está regulado por la CONSAR, y los únicos que están facultados para legislar son el Congreso Federal. Entonces él dice, ¿para qué me pongo a estudiar todo? Y la declara inconstitucional por ese sentido. Ya los ministros dicen, a mí no me basta con que tú hayas declarado inconstitucional por este rubro, ¿sí? Yo creo que debiste de haber revisado el proceso legislativo, a ver si estuvo viciado o no, y ya cada uno de ellos da su contraposicionamiento, pero el tema es ese. Él no entró al estudio porque dice que el Congreso no es competente para legislar. De hecho, cuando la ministra presidenta le pregunta a Pérez Dayán que si quiere desechar su proyecto o lo quiere retornar, dice, yo prefiero retornarlo, toda vez que yo y el ministro Aguilar coincidimos plenamente y sabemos que es el fondo del asunto, que esta ley es inconstitucional toda vez que el Congreso es incompetente para legislar. Si es incompetente, aunque la ley estuviera bien estructurada y bien legislada, no hay competencia de ellos para legislar, se debió de haber desechado. Ese es el sentido de Aguilar y de Pérez Dayán, en el sentido que de ahí no tiene caso entrar al estudio. Pero si ve necesario que se analice todos los posicionamientos que ellos dieron, pues hay que analizarlos y en un nuevo proyecto determinar si es o no es, ¿no? Pero creemos que hay muchos elementos que pueden declarar, no solamente porciones de la ley, como decía Camarena, es que ya con lo que dijeron los ministros ayer, unas cuantas porciones de la ley o algunos artículos pueden ser desechados. No, claramente queda viva y se puede declarar inválida o inconstitucional por otros procedimientos que están violentando en esferas de materia jurídica. ¿Cuándo se estaría votando de nuevo? Semanas para que
¿Cuándo se estaría votando de nuevo? ¿Hay algún plazo? No, pues ahí sí yo no podía meterme en términos de la Suprema Corte, igual podía durar 6 meses, 1 año, 2 años, ahí es un tema que solamente ellos traen. Por otra parte, quedan 3 semanas aproximadamente para que